El gobierno nacional rechazó el anuncio de la CIDH de ratificar como legítimos los bloqueos. Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica. Están definidos en el Código Penal y se definen precisamente como una conducta típica, antijurídica, es un delito. Ante eso, la Sociedad de Agricultores de Colombia también rechazaron el pronunciamiento de la CIDH. Lamentamos que para la Comisión los efectos y las vulneraciones de los derechos de millones de colombianos por cuenta de más de 3.000 bloqueos en un mes largo que afectó también a los productores de alimentos de nuestro país no tengan la magnitud. Aseguran que las consecuencias económicas fueron incalculables. Son superiores, dicho por el mismo Estado colombiano, a más de 3 billones de pesos. Y no solo eso, más de 90.000 empleos que se perdieron en el suroccidente del país, millones de animales muertos. Por otro lado, el gobierno nacional aseguró que no es necesaria una comisión especial de seguimiento. No consideramos que haya necesidad de nuevos mecanismos precisamente por ese principio de subsidiariedad, que es el que rige las actuaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El sistema opera cuando las instituciones internas del Estado no operan. Ratificaron además la figura de traslado por protección. Los propios comisionados han señalado que no hay ninguna evidencia de sistematicidad, como algunos han querido en un momento determinado insinuar. Tenemos una policía y una institucionalidad que se mueve bajo el principio de legalidad. Además manifestaron que no hay hechos de tortura. No hay torturas en Colombia. El traslado por protección es algo que existe en la legislación colombiana. Los organismos de investigación y control procederán con toda la celeridad y contundencia. Le han dicho al gobierno que su manejo de la protesta social, el uso excesivo de la fuerza y la violación de los derechos humanos en Colombia son un problema supremamente grave. Sectores como el Comité Nacional del Paro piden el cumplimiento de las recomendaciones. Y la alcaldesa Claudia López también reaccionó a este documento y anunció varias estrategias que va a incorporar la ciudad, entre esas que va a acoger esas recomendaciones de la CIDH y van a ser incluidas en los protocolos de manejo de protestas que tiene la ciudad. Adicional a eso, anunció un reajuste presupuestal para que los agentes del SMAT que utilicen armas de baja letalidad utilicen body cams con el fin de registrar cada una de sus actuaciones. También anunció una reestructuración en los procesos de formación de derechos humanos para los agentes de la policía y también van a fortalecer la metodología para identificar de manera oportuna los diferentes hechos de abuso policial y también de lesiones personales. La Alcaldía Mayor de Bogotá le ofrece a la CIDH la hospitalidad y requerimientos que sean necesarios para que pueda instalar en nuestra ciudad el mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de nuestra sociedad. Vamos a desmenuzar un poquito más ese tema. Entre las 40 recomendaciones para el Estado por parte de la CIDH, ¿cuáles son las principales? Lucas, usted estuvo revisando este documento, ¿no? Cuéntenos. Jonathan, la CIDH le recomendó al Estado colombiano retirar la policía y el SMAT del Ministerio de Defensa. También no prohibir los bloqueos, pero sí intervenirlos en el momento en el que estos vulneren los derechos fundamentales de la ciudadanía. Con un documento de 187 puntos y 40 recomendaciones para Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio el balance tras su visita entre el 8 y el 10 de junio. Sobre el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia con base en la discriminación étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección. La comisión recomendó al Estado no prohibir los bloqueos en las vías, pero sí a intervenirlos cuando se analice si estos afectan la vida y los derechos de los demás, como en el caso de los 2 bebés que perdieron la vida a causa de un cierre vial. Que en determinadas circunstancias puede ser restringido, no en razón a su modalidad, sino la gravedad de la afectación a otros derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida,
a la protesta libre de violencia, el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud. Una de las recomendaciones más puntuales fue el retiro de la policía y el SMAT del Ministerio de Defensa. A fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos y evite toda posibilidad de perspectivas militares. El informe muestra que Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán son las ciudades más afectadas por la violación de derechos humanos. El Estado, en primer lugar, tiene la obligación, frente a cualquier hecho, ¿cierto?, tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables, y eso sea de hechos cometidos por agentes estatales como también de delitos cometidos por particulares. Por su parte, Colombia no ha sido el único país con manifestaciones en Latinoamérica. Chile, Perú y Venezuela también vivieron situaciones similares. ¿Cómo terminó Chile? Chile terminó con una constituyente, Venezuela sigue con su mismo régimen, Perú continúa en una transición, Bolivia pues se ha calmado el tema y en Argentina nuevamente se ven algunos brotes. La comisión anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia con el propósito de consolidar la paz en los diversos sectores de la sociedad.